sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Amén. Bueno, después de este tiempo en el que nos hemos regocijado en las alabanzas, nos hemos quebrantado delante del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1. La anterior vez estuvimos hablando de 1 de Timoteo y el tema de la carta a 1 de Timoteo se trataba de la sana doctrina, de la importancia de preservar la sana doctrina y la importancia de la piedad, en contraste con que a veces no se vive de acuerdo tampoco a la sana doctrina, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 1, encontramos el tema de Segunda de Timoteo es que hay que resistir firmes en la fe, mantenerse firmes en la fe, resistir en la fe. Y Pablo, el trasfondo de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo es que él estaba encarcelado en Roma, estaba pasando por ese momento difícil donde se encontraba solo. El emperador Nerón tenía una tremenda persecución en Roma y no solamente encarceló a Pablo, sino que también mataba a muchos creyentes. Y esta carta fijaros que es importante decir esto, porque esta carta es la última carta que Pablo escribió antes de morir. Y él mismo dice aquí que ya sabía que estaba muy cercana a su partida, ¿no? Él lo discernía, lo entendía. Entonces, no solamente había una severa persecución, sino había falsos maestros dentro y fuera de la iglesia. Y también era algo por lo cual él dice que debéis de resistir firmes en esa fe que ha sido dada y mantenerse alerta, ¿no?, contra todo tipo de corriente doctrinal. Y así es, ¿no? Entonces, leyendo, vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según las promesas de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Timoteo era un jovencito que creció en el Evangelio y Pablo le tenía mucho cariño, pero también Timoteo respondía a ese ministerio de la obediencia y de la entrega al servicio de la iglesia, ¿no? Y Pablo le anima porque Timoteo era de un carácter, según se ven en algunos momentos la exhortación, y aquí también se ve, era como un jovencito que no tenía sentido de aprecio personal, se sentía joven para ministrar, para compartir la palabra, se sentía, pues bueno, como que no apto, ¿no?, en alguna manera para servir al Señor, ¿no? Pero sin embargo Pablo le dice que Dios te ha llamado, entonces cumple con el ministerio, ¿no? Vete adelante, no importa lo que sientas, Dios te ha llamado y tienes que cumplir con eso, ¿no? Con ese trabajo en la iglesia, con ese trabajo en las iglesias de Éfeso, en Asia, donde estaban las iglesias, y tenía que cumplir con ese ministerio, ¿no? Y cuántos a veces nos sentimos, y muchos que Dios llama, se sienten indignos, se sienten que son tímidos, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y soy joven, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, Pablo le dice en el capítulo 3, el versículo 3, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Timoteo lloraba porque se sentía desamparado. Pablo, el apóstol que le aconsejaba, le ayudaba y estaba con él, ya no está. Encima está en la cárcel. Y entonces Timoteo lloraba, ¿no? Y Pablo dice, cuánto me gustaría verte y para llenarme de gozo y que tú también podrías tener una recompensa de verme, ¿no? Y de poder tener comunión espiritual y alegrarnos alegrarnos en el Señor en esos tiempos difíciles, ¿no? Timoteo había aprendido de su abuela y de su madre. Qué importante las madres que invierten con sus hijos y comparten y enseñan a sus hijos. Es importante este trabajo, ¿no? Ministrar a nuestros hijos es servir al Señor. Nunca sabemos lo que nuestros hijos van a ser, pero Dios sí sabe y nosotros tenemos que hacer esa tarea, la tarea de ministrar a nuestros hijos con el ejemplo, el testimonio y todo lo que significa la vida familiar. Entonces le dice a Timoteo el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que le está diciendo que avive ese fuego que posiblemente estaría desanimado, ese fuego esas llamas que están a punto de apagarse necesitan ser avivadas. Eso nos ocurre muchas veces, ¿no? Que la llama en nosotros a veces se apaga y necesita ser avivada. Pero Pablo le dice, aviva tú esa llama, ¿no? Es un trabajo nuestro avivar esa llama. Y quizás estaba, pues eso, desanimado, ¿no? Y esas palabras, pues le estaba diciendo, pues venga, empieza a trabajar, empieza a animarte, empieza a avivar el fuego de ese don que Dios te ha dado. Y es lo que tenemos que hacer, es avivar los dones o el ministerio escondido en nuestra vida que está ahí, que no se ve y que necesita ser despertado, ¿no? Aviva el fuego. Y luego dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de cobardía. Hay muchas personas que no tienen cobardía, que no tienen un espíritu de cobardía. Su carácter es intrépido, es valiente, es osado, no le cuesta moverse, arriesga. Pero Timoteo era una persona un poco fusilámine, ¿no? Un poco débil. Y entonces le dice Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Cómo avivar ese fuego, cómo quitar esa cobardía, cómo recibir el amor de Dios y recibir el dominio propio para tomar decisiones de riesgo o decisiones difíciles o decisiones en que me comprometen, decisiones en las que me va a costar, no me gusta el ambiente donde voy a ir, lo que voy a hacer, me gustaría mejor estar en casa, no quiero predicar, no quiero que se me vea, no quiero porque quizás fallo, porque soy débil, y ponemos muchas conjeturas a Dios, ¿no? Pero Dios le había llamado, y ese es el tema, ¿no? Que le dice Timoteo, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y necesitamos, aunque signifique nuestro llamado sufrimiento, rechazo o vergüenza en una sociedad que rechaza a Cristo como le pasaba a él, pues debemos de defender el Evangelio y recibir ese poder para no ser intimidados por nadie, ni que nuestra voz se apague, porque otros tienen una voz más fuerte, sino todo lo contrario. Tratar de fortalecernos en Dios para llevar a cabo nuestro ministerio, ¿no? Necesitamos permanecer en el Señor, debemos ser avivados. ¿Cómo? Pues a través de la oración, recibir la fe, perseverar en la obediencia y en la diligencia. ¿Por qué? Porque mantener
mantener en nosotros el llamado de Dios requiere esfuerzo, trabajo, dedicación, atención. La fe normal del creyente necesita eso, atención, dedicación, esfuerzo. Y no se aviva nada a no ser que yo me conecte con aquel que aviva. Y es lo que necesitamos, ¿no? Y necesitamos recibir esta palabra también para nosotros, ¿no? Porque a veces nos sentimos cobardes, que no sabemos qué decir. A muchos les pasó en la Biblia, pero Dios dice, yo pondré mis palabras en tu boca. Es lo que se hablaba el martes, que es Dios quien pone palabras en nuestra boca para poder hacer el trabajo, la labor que Él nos ha encomendado, ¿no? Y también le dice que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Entonces le está diciendo, no te avergüences. Pero ¿qué cristianismo hay que no tenga la victoria, el poder, que no pasa nada, que todo va viento en popa? Y le está diciendo, aunque yo esté en la cárcel, Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Aunque estamos en persecución, no te avergüences del Evangelio. Aunque abrir tu boca tiene su riesgo, no te avergüences del Evangelio. Y le dice, ni de mí, preso suyo. Timoteo estaba llorando por Pablo. Y quizás decía, pero bueno, ¿cómo voy a predicar un Evangelio donde mi líder y el apóstol está encarcelado, ¿no? Aquel quien ama mi alma, ¿no? No te avergüences, aunque yo estoy preso, le dice a Timoteo. No te avergüences, aunque las cosas no nos gustan, no van bien, aunque hay persecución. No te avergüences. Hermanos, esto necesitamos también recibir, que no nos tenemos que avergonzar del Evangelio, sino más bien luego dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. El Evangelio en el cristianismo y en la salvación hay un paquete que tiene que ver con aflicciones, porque el Evangelio que está siendo predicado es un Evangelio perseguido y es un Evangelio que tiene sus ataques y que a veces recibimos esas consecuencias. Pero tú participa de las aflicciones, le dice, Timoteo, anímate, estás sufriendo, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Así, según el poder de Dios en nosotros, también seremos capaces de sufrir por Cristo y por el Evangelio. Y le dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este Evangelio que tanto da es un Evangelio por el cual tenemos que sufrir. No cabe duda, porque la realidad es lo que nos enseñan los textos bíblicos. Pero sin embargo, Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, la inmortalidad es dada por Cristo Jesús, porque Él venció la muerte, al diablo, y ha dado promesas de vida eterna, donde ya no habrá muerte, no habrá lloro, no habrá lamento. Las primeras cosas pasaron, luego todas son hechas nuevas. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo de las prisiones, ¿no? Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El depósito de que habla aquí quizás es el ministerio es el ministerio de Pablo, ¿no? Su trabajo, su obra misionera, todo lo que había cosechado en su vida tiene que ver con él mismo, ese depósito que tenía, que era una vida entregada hacia los demás, ¿no? Para los demás. Por lo tanto, es un depósito que Dios lo va a mirar en aquel día, en el día en que demos cuentas al Señor, ¿no? Así que le dice, pero Timoteo, retén la forma de las sanas palabras, versículo 13, que de mí oíste
en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que ese buen depósito que tenemos que cuidar y tenemos que velar por el Evangelio es defenderlo, ¿no?, de cualquier ataque, es defenderlo de cualquier tentación de alejarnos de la verdad. Es, con la ayuda del Señor, mantenernos en la sana doctrina, venciendo el pecado y no dando nuestro brazo a torcer a cualquier circunstancia exterior que haga que nosotros nos debilitemos o que entre temor o todo tipo de cosas que tiene que ver con la apatía o la falta de dominio propio, de poder. Entonces Pablo le dice a Timoteo que aunque estás sufriendo, aunque estás padeciendo, anímate, avívate, sigue adelante, retén lo que tú has recibido y enseñado, porque había muchas falsas corrientes doctrinales muy engañosas, ¿no? Y el otro día hablábamos de Primera de Timoteo, hablábamos de algunas personas que dejaron el Evangelio y le causaron muchos problemas a Pablo. Hablábamos de abandonar el Evangelio, ¿no? El que abandona al Evangelio no solamente a veces lo abandona, sino que luego va en contra de aquellos en los que había compartido, ¿no?, en su vida cristiana. Y dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. La abandonaron todos los que estaban en Asia. Aquí hay dos personajes más, pero en Timoteo hablaba también de Himeneo y Fileto. En 2 de Timoteo habla de otros dos personajes más, 2:17, que aquí los nombres son también Himeneo y Fileto. Parece ser que estas personas le estaban trastornando y trastocando todo, ¿no? Y estaban haciendo que las personas que estaban en el Evangelio se estaban apartando. ¿Cuántas personas son instrumentos del diablo para apartar a otros de la fe? Con conjeturas, pensamientos, ideas. Y estos eran momentos muy tristes, ¿no?, para Pablo, ¿no? Y él sabía que ya no tenía esperanza para la libertad. Y él, como dice, que me abandonaron todos los que estaban en Asia. Es curioso que Pablo siguió las pisadas de Jesús, porque en la cruz todos le abandonaron. A veces la gente quiere un cristianismo acomodado a los placeres, a la comodidad, a los vicios. Un cristianismo acomodado de que sí, soy creyente, pero mi vida nada tiene que ver con las exigencias de la vida cristiana. Y le abandonaron todos, ¿no?, los que estaban en Asia, ¿no? Y entonces era una situación triste para él. Y luego sigue diciendo que tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Así que por lo menos había algún Onesíforo, ¿no?, que no se avergonzó, que fue fiel, que perseveró, que no se dejó llevar por el sufrimiento y dejar la fe. Hay momentos en los que si dejamos el camino, pues sí, se alivian nuestras cargas o nos podemos librar de muchas dificultades en la vida, pero sin embargo nos perdemos. Y tenemos que entender eso, ¿no? Que Onesíforo era una persona que le alivió, le animó a Pablo en la cárcel. Y todos necesitamos compañía cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos que nadie nos escucha o nadie nos quiere. Por lo menos alguien, ¿no?, si te da una palmadita en la mano, ¿no? Como el otro día una hermana me puso la mano encima y me animó. Una palmadita en la mano, hermano, que estoy contigo, ¿no? Aquí estoy, aleluya, ¿no? Y el afecto, el cariño y el respeto que necesitamos recibir para pelear la buena batalla, ¿no? Onesíforo significa provechoso. Es curioso porque realmente él era provechoso.
Dios nos ha llamado para ser provechosos en el reino de Dios, para traer, para sumar, para traer bendición, para lo poco que hagamos, traer buen espíritu, un buen corazón, que los demás puedan ser edificados, ¿no? Así que él fue a Roma y dice, versículo 17, que me buscó solícitamente y me halló. O sea, él quería encontrar a Pablo, le quería saludar, le quería abrazar, y fijaros que quizás sería difícil encontrarle dónde está, pero le buscó solícitamente, con solicitud, con prontitud, con dedicación, con esfuerzo, y lo encontró, lo halló. Y así necesitamos ser provechosos para el reino de Dios, aquello que Dios nos llama, aunque sea esa visita al apóstol Pablo quizás le ayudó en algo más, pero por lo menos eso, ¿no? Y luego él sigue diciendo su testimonio, dice, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Le dice a Timoteo, tú lo sabes mejor. Este Onesíforo le ayudó en Éfeso, cuando estaba en Éfeso y estaba predicando el Evangelio. Y Timoteo sabía que este hombre estaba ocupando un lugar para consolar, para animar y para ayudar. Y es lo que necesitamos avivar el fuego del don de Dios, quitar la cobardía. En medio de momentos de dificultad tenemos que movernos en fe, en confianza, no avergonzarnos, que no nos intimide nadie, podamos seguir haciendo lo que creemos que debemos de hacer, pero en el poder de Dios, con la fuerza del Señor, ¿no? Y aunque todos nos abandonan, Pablo a todos le abandonaron. Aquellos que pensaban que iban a seguirle hasta sus prisiones, no le siguieron. Pero también vemos que las multitudes siguieron a Jesús, pero no le siguieron a la cruz. Y a nosotros también a veces puede entrar ese desánimo, porque nadie nos sigue, nadie nos cree. Pero sin embargo, como dice aquí, yo sé en quién he creído, dice Pablo. Debemos de saber en quién hemos creído, quién es el que nos ha llamado, quién es ese Jesús que realmente merece la pena confiar en él. Y este capítulo 2 del buen soldado de Jesucristo también lo necesitaba Timoteo, pero también lo necesitamos nosotros, ¿no? Que necesitamos ser esos soldados de Jesucristo, capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 1. Y le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, sal de ese lugar donde no puedes hacer nada, no soy nada, nadie me quiere o nadie me escucha, esfuérzate en esa gracia, empieza a caminar en fe, en confianza en Dios. Y a veces pensamos que la gracia es barata, es gratis, sí, la salvación es gratis, pero la gracia no es barata. En la gracia nos tenemos que esforzar, todo es por gracia, pero nos tenemos que esforzar en esa gracia. Las cosas no vienen porque sí, no podemos estar esperando, no, es todo por gracia, Dios me ha salvado, ¿qué importa que peque total? Y aquí, en esta carta, se ve cómo Pablo le exhorta a Timoteo que salga de ese concepto de cristianismo y pecado, algo que se conjuga, no, tú puedes ser cristiano y puedes pecar. Y está aquí en toda la carta, ¿no? Esfuérzate en esa gracia, hermanos, tenemos que esforzarnos en esa gracia. Si queremos algo, ¿no? Recibir algo. Y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y le dice, tú Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, eres un soldado. Dios te ha llamado a veces a salir de tu comodidad, de tu sueño, de tu alivio personal, buscando solamente satisfacer tu vida. Sufre penalidades, esfuérzate en esa gracia, conságrate y empieza a experimentar que tú lo puedes en Cristo, aunque tengas que pasar por ciertas cosas en la vida, ¿no?
Y le da esta exhortación: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos ha tomado por soldado? El Señor, ¿no? ¿Y cómo nos podemos enredar? Pues podemos dar más tiempo a nuestros gustos, placeres, ideas, pensamientos, y nos enredamos ahí y no le damos a Dios lo que Dios nos está pidiendo. Eso es, ¿no? Realmente un verdadero militante es una persona que da su tiempo, da sus talentos y se arriesga en esa gracia que nos ha sido dada. Y representa muy bien la vida de un soldado, porque en aquel entonces la vida del soldado tenía que ver con que el imperio romano cogía a la gente de soldado y no salía de ahí. Eran personas dedicadas totalmente a las batallas, ¿no? Y el Señor nos ha llamado para hacer una batalla espiritual. Y claro, si yo estoy en casa y no oro, no busco a Dios, ¿qué batalla estoy desarrollando? Ninguna. Y me ha gustado que esta mañana, cuando hemos entrado a la iglesia, había 2 hermanos de rodillas orando. Esa es la batalla. Que venimos a la iglesia y venimos preparados, hemos batallado. Y no hace falta hacer mucho para que Dios se mueva, porque ya vengo con un corazón preparado, no me tengo que preparar en la iglesia, ya vengo preparado para la batalla. Y de eso se trata también. Y luego dice que también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Todos sabemos que los atletas son coronados si hay legitimidad en su esfuerzo. A veces hay trampas o hay doping, ¿no? Pero es coronado, la corona de la victoria, si lucha legítimamente, no de cualquier forma. Entonces, como atletas de Dios, vamos hacia una corona celestial. Y si no luchamos legítimamente, pues esa corona se puede perder, se puede deteriorar. Así que somos atletas, ¿para qué? Para poder alcanzar las metas que Dios quiere que nosotros alcancemos, ¿no? Así que los soldados tendremos que estar dispuestos a pasar dificultades y sufrimientos en esta batalla espiritual. Los atletas también tendrán que estar dispuestos a sacrificarse y a observar un régimen de vida severo, bastante severo, ¿no? En cuanto a alimentación, ejercicio constante y un esfuerzo debido para alcanzar la meta que tienen. Sobre los atletas, la Biblia habla mucho en Corintios. Hay un versículo en Corintios, 1 Tesalonicenses también, habla sobre la representación de un atleta como la vida del cristiano. El cristiano es un atleta. Quizás no subas 60 kilos con tu mano, ¿no? Pero sí tener una musculatura espiritual, un desarrollo espiritual, una mente espiritual y poder desarrollar unas características de ganador, de que vas a ir a la pista y vas a correr a la carrera como debe de ser, ¿no? Y luego habla del labrador que para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces es una exhortación a Timoteo, ¿no? Sé un soldado, sé un atleta, sé un labrador. El labrador que espera frutos, pero primero dice que tiene que trabajar. Claro, no hay ningún labrador que vaya a su labranza y diga no sale nada, cuando no ha sembrado nada. Entonces el labrador es la persona, el creyente que trabaja la tierra, que siembra su tierra y produce fruto en su vida. ¡Aleluya! Y ese fruto es el fruto que Dios quiere que nosotros podamos sacar a la luz, porque el Señor dice que yo os he puesto para que llevéis fruto. Y ese fruto es importante porque el creyente tiene que trabajar su tierra y tendrá que dedicarse, ¿no? Tiempo para cuidarla y guardarla y protegerla, ¿no? El labrador, dice la Biblia, que debe de trabajar a tiempo y fuera de tiempo. El labrador siembra, pero luego no se olvida de su tierra, la mira. Donde crecen la zarza, las malas hierbas, las tiene que arrancar.
tiene que proteger la tierra, tiene que proteger los brotes y tiene que estar atento porque es eso que ha sido sembrado, tiene que crecer y dar fruto. Y el Señor también quiere que nosotros seamos esos sembradores en nuestra vida para que llevemos el fruto que el Señor desea que traigamos, ¿no? Y le dice a Timoteo, versículo 8, acuérdate de Jesucristo. Le dice, acuérdate de Él, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Este versículo ha sido de tremenda consolación, inspiración, para aquellos que pasan los años y sufren, padecen, no son considerados, incluso son maltratados, pero el espíritu que había aquí en Pablo es algo que realmente nosotros lo tenemos que recoger, porque yo voy a soportar las aflicciones por amor a aquellos que todavía no están, pero que tienen que estar. Y también es una visión del creyente, ¿no? Que yo no estoy aquí porque sí, estoy aquí porque luego tengo que ser el pastor de los que vienen. Tengo que estar preparado para los que vienen, para enseñar a los que vienen, para dar testimonio a los que vienen. Y Pablo soportó todo por amor a los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos tengan salvación también. Para que ellos tengan salvación. Y qué espíritu más maravilloso. Este versículo es glorioso, ¿no? Que tengan salvación que es en Cristo Jesús para gloria eterna. Jesús dice que estaba por encima de su sufrimiento, de la contradicción de pecadores, superó toda crisis, toda dificultad, y dice que puso el gozo delante de Él. ¿Por qué puso el gozo delante de Él? Porque sabía que su sacrificio, su entrega, su consagración sería el resultado de la salvación de muchas personas. Nosotros tenemos que tener el gozo puesto delante de todo aquello que podemos sufrir por causa del Evangelio. Tenemos que ponernos por delante y pensar que el gozo está allí detrás de toda tormenta, detrás de toda dificultad y perseverar en el Evangelio para que el propósito de Dios también se cumpla en nuestra vida. Este martes pasado nos habló la palabra de que no dejemos nuestro lugar. Es importante que no dejemos nuestro lugar, porque a veces permanecer en un lugar significa esfuerzo y sacrificio. Y tenemos que perseverar y permanecer en el lugar, ¿no? Palabra fiel es esta, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Así que el cristiano tiene que percibir y valorar la cruz, porque realmente dice, si somos muertos con Él, realmente el creyente tiene que morir, no solamente a sí mismo, sino tiene que morir en el aspecto de estar dispuesto a sufrir. Pero sin embargo, heredamos la vida eterna. El cristiano que sufre y padece por Cristo tiene vida eterna. Viviremos con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. ¡Aleluya! Si queremos morir con Cristo, viviremos en Él. Es mejor sufrir en Cristo que sufrir fuera de Cristo. Porque yo cuando veo el sufrimiento que hay en la sociedad y están sufriendo sin Cristo, pues se podrían acercar a Cristo y sufrir por Él. Por lo menos para que tengan vida, la vida que necesitan, ¿no? Versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Allí en Éfeso había muchas personas que les gustaba hablar, charlatanes, ideas,
filosofías, pensamientos, dioses y toda una serie de desarrollo de algo en qué creer. Y vamos a leer porque vamos a leer en Hechos 17, versículo 17. Cuando Pablo estaba en Atenas, Éfeso, donde estaba Timoteo, fijaros el ambiente que había aquí. 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y dice que así discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Los atenienses lo único que buscaban eran nuevas ideas, nuevos pensamientos. De ahí vienen los griegos, ¿no? Todo el desarrollo de filosofías, de la vida, de las cosas, del mundo. Y no ha cambiado, porque los epicúreos eran personas que buscaban en el placer. Aquí, en nuestra sociedad hay mucho epicúreo. Buscan en el placer. Satisfacer su vida y su interior con el placer. Pero están también los estoicos. Los estoicos son los que buscaban esa sabiduría racional de la razón a través de los pensamientos, ideas filosóficas y demás. También estamos en una sociedad en la que hay estoicos, pensadores y 1000 libros que se escriben para hallar la felicidad, encontrar la verdad y todo eso que tiene que ver con la necesidad del hombre, ¿no? No contiendas sobre palabras, le dice, no te enredes con los palabreros. Y dice que lo cual nada aprovecha si no es para perdición de los oyentes. Toda esa palabrería, conjeturas, ideas y pensamientos lo que nos lleva es a la perdición, porque ahí no encontramos la respuesta que hay en Jesús. Entonces le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es algo profano? Algo que invade la santidad. Y hay personas religiosas y espirituales que son profanas porque no viven conforme a la santidad. ¿Y por qué conduce a la impiedad? Y porque realmente los pensadores afirman en sí mismos en cosas que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Y conducen más a la impiedad porque siguen siendo impíos, a pesar de que tengan conceptos ideales y pensamientos como muy altos, ¿no? Y aquí habla de estos dos. Y su palabra, el versículo 17, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Hay algunos que vemos en nuestra sociedad que dicen que ya la resurrección se ha efectuado. Entonces decían, bueno, la resurrección ya se ha efectuado, pero sabemos que la resurrección no se ha efectuado. El Señor no ha venido todavía. La iglesia no ha sido arrebatada y los muertos en Cristo todavía están en las tumbas. El Señor, las falsas doctrinas, ¿no? Pensamientos torcidos, se desviaron de la verdad. Pero dice, el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así no nos confundamos.
Conoce el Señor los que son suyos, y los que son suyos se tienen que apartar de la iniquidad para invocar el nombre del Señor. Y sigue diciendo, pero en una casa le dice a Timoteo, mira Timoteo, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Le dice, mira, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Le está diciendo que en una casa hay utensilios de oro y de plata que se usan dignamente. Yo veo aquí algo, que Dios quiere que nosotros seamos esos utensilios de oro y de plata, que están limpios para el servicio y que pueden ser personas honradas, santificadas y útiles al Señor para hacer una buena obra. Así que esos utensilios limpios son los que pueden hacer algo positivo. Pero le dice, pero también hay otros instrumentos para usos viles. Y me venía a la mente que es verdad, en toda la casa hay cosas muy cuidadosas y muy valiosas y hay otras cosas que tocan todo lo sucio. Instrumentos que tocan todo lo sucio. Pero Dios no nos ha llamado a ser instrumentos que están en la suciedad. Dios no nos ha llamado a estar sucios, a servirle al Señor sucios y a andar en caminos sucios. Dios nos ha llamado a ser esos instrumentos para honra, pero no nos ha llamado para ser instrumentos viles, sino nos ha llamado para ser instrumentos para honra. Por eso le dice a Timoteo, y aquí detrás de esta exhortación lo que veo es que había un movimiento donde faltaba mucho la vida cristiana, ¿no? Dice, huye también, Timoteo, de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, un corazón limpio es imprescindible para invocar a Dios. Porque uno no puede invocar a Dios si tiene un corazón sucio. No saca absolutamente nada. No saca absolutamente nada. Y dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre corrija a todos los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Le dice, no te metas en contiendas insensatas. Dios no nos ha llamado a meternos en contiendas, debates. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio y poder, de alguna forma, sí, hablar para que otros puedan escapar de los lazos del diablo, ¿no? Hermanos, avivemos nuestra vida, posicionémonos donde Dios quiere, hagamos las cosas correctamente delante del Señor y realmente que Dios pueda glorificarse en nuestra vida. Esta exhortación a Timoteo es algo que lo podemos aplicar también a nuestra vida. El próximo domingo hablaremos de los dos siguientes capítulos. Así que vamos a orar. Hemos estado tomando la Santa Cena, hemos estado cantando al Señor, hemos recibido diferentes exhortaciones y tenemos que pedir a Dios ahora que nos ayude con estas exhortaciones en su palabra. Cada uno ha tomado su parte, la parte que corresponde para aplicarla a la vida y poder ser los creyentes que Dios espera que seamos, ¿no? Padre Celestial, te damos muchas gracias porque sabemos que estás aquí. Tú te has acercado, Señor, con tu presencia, has abierto nuestros ojos, has quitado la venda de nuestros ojos. Creo, Señor, que esta lectura ha abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento para saber cuál es nuestro lugar y cómo tenemos que proceder. Entendemos, Señor, que
Que, Señor, necesitamos, oh Dios, sabiduría para aplicar tu palabra a nuestra vida constantemente y poder ser, Señor, esos obreros aprobados, esos soldados, esos atletas, esos labradores, que podamos, Señor, esforzarnos en tu verdad. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a que realmente tus propósitos se cumplan en nuestra vida. Por eso que sí, Señor, que si quitamos todas esas cosas sucias de nuestras vidas, podemos ser esos instrumentos para ti, limpios, preparados para toda buena obra, Señor. Señor, que tú puedas romper toda cadena, quebrar toda opresión. Señor, todo aquello que se está dando a la carne, todo aquello que se está cultivando en lo sucio, sea roto, sea quebrado, sea limpiado, sea, Señor, desechado de nuestra vida y podamos ser esos vasos, Señor, en los que tú puedas usar, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. Amén, amén.